Hola a todos, somos Sergio Zamora y Bárbara Jimeno. Hola Bárbara. Muy buenas, hola a todos. Y os damos la bienvenida al primer podcast de la temporada. Una temporada que abrimos hablando de un caso concreto en el que el concepto de innovación abierta y de joint venture van de la mano. Y para ello contamos con uno de los profesionales que mejor nos puede explicar este interesante binomio. Eso es, tenemos con nosotros a Javier Martínez Ríos, CEO de Webull y responsable de liderar una de las joint ventures más exitosas de los últimos meses. Hola Javier, bienvenido y muchas gracias por venir. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, por contextualizar un poco, cuéntale a quienes no lo conozcan qué es Webull. Bueno, Webull, para los que no lo conozcan, que es normal porque tenemos muy poco tiempo y hay poca gente que nos ha conocido. Fuera de Madrid muchos menos, somos una compañía que opera en la ciudad de Madrid. Prestamos básicamente lo que llamamos un coche como un servicio, es decir, tenemos 500 coches aparcados en el centro de Madrid. Esos coches se ofrecen a nuestros clientes con el teléfono móvil, es decir, siendo claros, es car sharing como hasta ahora, y había algunas empresas en Madrid. Lo que pasa es que intentamos buscar algún punto de vista o alguna forma de ofrecerlo diferente, ¿no? Pero hacemos esto. En resumen, al final es ofrecer el coche en lugar de como un producto, como un servicio. Yo creo que esta es la mejor de los resúmenes. Vale. ¿Y cómo surge Webull? O sea, sobre todo, ¿qué necesidades viene a cubrir? Y nos interesa que nos expliques un poco cómo llegaron Repsol y Kia, que son las dos multinacionales que están detrás, a poner en marcha esta iniciativa. Bueno, Kia, lógicamente, es un fabricante de automóviles, basado en Corea del Sur y completamente internacional, y Repsol es una compañía energética. Hoy ya no es solamente una compañía energética del mundo del oil and gas, del petróleo, sino también además de la electricidad y de todos los medios, ¿no? Además, Repsol es una compañía basada en la movilidad. Si pensamos en estaciones de servicio, gasolineras, pues son el complemento perfecto a un automóvil. Un coche se compra por 10 años, pero todas las semanas hay que echarle gasolina, ¿no? Claro. Es un matrimonio que a priori tiene mucho sentido, ¿no? Uno sabe mucho sobre el producto, el otro sabe mucho sobre un servicio, ¿no? Sobre prestar un servicio o relacionarse con el cliente cada menos tiempo, ¿no? Claro, los dos se embarcan en un proyecto, en algo nuevo, ¿no? Porque en el caso de un fabricante de coches, lo que hace es fabricar el coche, lógicamente, y distribuirlo en una red de concesionarios. Esta es un poco algo normal. Solamente quizás un fabricante de automóviles, que podría ser Tesla, hoy hace algo diferente, pero todo el resto del mundo hace exactamente lo mismo. Y en el caso de la movilidad a través de la energía, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que ambas compañías tienen interés en explorar lo que viene dentro de poco tiempo, o a mí me gusta más decirlo, que ya está aquí, ¿no? Es decir, los clientes, las personas hemos cambiado, nuestra forma de entender el consumo es diferente en general, y en el caso de la movilidad y en el caso del automóvil, pues quizá es un ejemplo todavía más claro, y es por algo muy sencillo. Un automóvil es la segunda compra más importante que tenemos las personas. La primera es la vivienda, la segunda es el automóvil, ¿no? Claro, el cambio de mentalidad de pasar de la propiedad al uso, en este caso es un cambio muy grande, porque, claro, estamos hablando de algo que cuesta mucho dinero, ¿no? Sí. Y además en nuestros formatos no solamente alquilamos coches, que podría ser algo un poco más, si quieres, tradicional, sino que lo hacemos en la ultraconveniencia, y a esto me refiero, que tenemos coches aparcados por toda la ciudad, porque son híbridos enchufables y tienen esa facilidad, y además pueden ser simplemente cogidos en un punto A y devueltos en un punto B. Esto cambia completamente el punto de vista, porque nos lleva a pensar en la conveniencia absoluta. Es decir, yo siempre pongo este tipo de ejemplos porque creo que son los más ilustrativos. Hace unos años tú te comprabas un coche y entonces tenías que ir en coche a todos los sitios, y entonces tenías que ir y por tanto tenías que volver en el mismo coche, y si además tenías un problema para aparcar, por ejemplo, o para entrar en esa zona, por lo que sea, entonces directamente no ibas. Claro. Pensemos que hay gente que no va al teatro a Madrid porque no se puede aparcar. Tan sencillo como una esto. barrera, ¿no? Efectivamente. O al revés, o personas que no tenían coche porque no podían, porque no querían o por lo que fuera, que también tenían la barrera contraria, poder precisamente disponer de un coche para poder hacer cosas que no están cubiertas en el transporte público tradicional, ¿no? Entonces,
esto yo creo que cambia la manera de verlo y hay que enfocarlo de una manera desde un prisma completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, el por qué en estas dos empresas una se ve a la otra, yo creo que es algo claro, es decir, un fabricante de vehículos tiene mucho sentido en un modelo de movilidad como servicio en el que hay coches, hay que saber mucho de coches para poder tener todos los coches en la calle, pero también, y es algo muy importante, un modelo de servicios y de energía basados en el conocimiento más claro del cliente, ¿no? Y esto yo creo que en el caso de Repsol es algo clarísimo, ¿no? Entonces, en estos otros lo tienen. Pero mucho más importante que eso, y me preguntabas el motivo por el cual se han llegado a unir, ¿no? Y yo creo que esta es, con mucha diferencia, el lazo más fuerte si me permites, del matrimonio. Y es que los dos tienen la misma idea para hacer esto. Y me explico. Si la movilidad es solamente ir de A a B, entonces es una cuestión de tener muchos coches o muchas motos o muchos patinetes o muchos lo que sea, ponerlos muy cerca del cliente y poder dar un precio y ya está, ¿no? Y ya está. Si la movilidad es solamente eso, entonces quizás es un servicio menos interesante, ¿no? Porque, bueno, va a tender a ser una commodity, además va a tender a no ofrecer más valor, ¿no? Yo creo que las dos empresas tenían la misma idea. Oye, vamos a explorar aquí, pero si exploramos, vamos a ser diferentes. Desde el primer momento vamos a apuntar a un modelo de servicio en el que podamos resolver problemas que los otros no han podido resolver todavía o directamente creamos categorías de producto o de servicio, mejor dicho, diferentes, ¿no? Y eso es un poco la idea, ¿no? Bueno, pues yo creo que, y es algo que les ha unido mucho. Oye, queremos llevar esta empresa que se llama Webull a intentar crear un servicio que va más allá. De hecho, en nuestro claim lo hemos puesto, ve más allá, ¿no? Porque es la visión que hay detrás de todo este proyecto. Os he dicho que hablaba mucho. No te preocupes, lo explicas bien. Y siendo un poquito más concretos, ¿cuál dirías tú que es ese principal valor diferencial respecto a, por ejemplo, a la competencia? Claro, ¿qué tiene Webull que no tengan los demás, ¿no? ¿Por qué no? Porque un cliente andaría una manzana más para elegir un Webull si tiene aparcado cualquier otro de la competencia. Bueno, lo primero decirte que también los competidores tienen cosas que nosotros no tenemos. Es decir, que en la competencia y en la variedad de diferentes servicios, yo creo que hay de entrada algo que enriquece al cliente, ¿no? Esto de la idea de la movilidad es muy importante porque, como te decía, mi cliente puede ir en Webull y volver en Cabify. No hay ningún problema. Cabify, que es un competidor o una... Bueno, no lo sé, da igual. Es que cada uno de estos servicios le da al cliente mucha más liquidez para poderlo elegir y, por tanto, funciona. Pero, específicamente, ¿por qué somos diferentes y cuál es un poco la idea del más allá? Bueno, lo primero, nuestros vehículos no son ni coches pequeños, ni lo que podríamos entender con el coche eléctrico tradicional. Y me explico. El problema de un coche pequeño, lógicamente, es que todos los problemas relativos al coche pequeño respecto a su seguridad y sobre todo respecto a la cantidad de personas que van dentro, lo cómodas que van y la cantidad de kilómetros que pueden hacer. Esa es la primera parte, pero respecto a los vehículos eléctricos de hoy, no los de mañana, y cuando me hablo de mañana hablo de 7 meses, no hablo de más, no estamos hablando de ciencia ficción, la autonomía de esos coches también permite un uso muy limitado, ¿no? Por tanto, ¿qué elegimos? Elegimos lanzar Webull con un coche completamente diferente. Nuestro coche es un Kia, lógicamente, se llama Niro, híbrido enchufable. ¿Esto qué quiere decir? Que el vehículo no es 100% eléctrico solo, sino que además tiene una segunda tecnología que le aporta mucha más autonomía. ¿Qué significa esto? Nuestro vehículo tiene 60 kilómetros de autonomía puramente eléctrica, es decir, recargamos los coches para que esos coches sean completamente eléctricos, sin ninguna diferencia al resto, pero cuando esa autonomía se agota, lo que le queda a este coche es la tecnología híbrida normal, es decir, el mismo motor eléctrico, pero también un motor de gasolina, que combinados hacen que sean, pues sigue siendo un coche ecológico, pero me da la posibilidad de poder llegar. ¿Qué diferencia hay al final? Bueno, que pasamos de 200 kilómetros, de 300 kilómetros como muchísimo, a 800 kilómetros, a 600 kilómetros. Y más allá de eso, cuando hablo de autonomía, no hablo de autonomía con la que el coche sale de fábrica o sale del mantenimiento en mi oficina. Hablo de la autonomía con la que un cliente se lo encuentra, porque a mí lo que me interesa es cuando el coche me lo encuentro. Si el coche tiene, pongamos el caso máximo en los coches eléctricos, 250 kilómetros de autonomía y tiene un 50% de la batería ya consumida, el cliente se encuentra con un coche con 100 kilómetros o 100 y algo. En nuestro caso, el 50% significa que el cliente tiene 400 kilómetros, ¿no? Y esta es la segunda cosa que nos diferencia. Esa autonomía nos lleva a poder pensar en cosas diferentes. Oye, y ahora el cliente
mejor dicho, la persona, para no decir el cliente, ¿no? Si tú le das más autonomía y le pones el coche en la calle, ¿qué puede hacer? O mejor dicho, ¿qué no podía hacer antes que ahora podría hacer, ¿no? Entonces hacemos dos cosas diferentes con esto. Lo primero, tenemos una tarifa que se va adecuando al tiempo en el que vaya pasando según el alquiler. Quiero decir que si quieres usar el coche para hacer un trayecto desde aquí, ¿no? en el centro de Madrid, pero todavía fuera de la M30, al centro de la M30, y voy a estar 25 minutos en el coche a 0,24 o a 24 céntimos por minuto, pues pagaré, no sé, 3 euros, 4 euros, 5 euros. Sin embargo, si quiero coger el coche aquí y quiero ir a pasar el día de la sierra, queremos ir los cuatro no sé, a donde sea, entonces, claro, a 24 céntimos por minuto sería un poco caro, ¿no? Porque pagar por minutos si voy a estar 5 horas es diferente. ¿Qué tenemos? Que a partir de la segunda hora, nuestra tarifa cambia completamente y cambia a una tarifa por horas. Es decir, 14 euros en la primera hora si la midiésemos por hora porque se pagan por minutos, pero la segunda hora es entera 3 horas. Esto pasa incluso hasta el día. Es decir, cuando llegas a 50 euros es el máximo. Si te quieres quedar el coche completo, te lo quedas por 50 euros. Pensemos en un coche de 5 plazas con el que llegas lejos. Pensemos 4 amigos o 5 amigos, porque caben 5 personas que se quieren ir a la sierra. Oye, les estamos dando un viaje más barato que el autobús, ¿no? Y esto es un poco lo interesante. Primera cosa que nos diferencia, por tanto, el coche, su seguridad y la capacidad de transporte, pero también la tarifa que lo acompaña. Segunda cosa que vimos. Claro, esto del car sharing es algo para la gente que vive en el centro de la ciudad, hasta que nosotros hemos llegado. ¿Por qué? Porque claro, si yo ya estoy en el centro de la ciudad y quiero ir al centro de la ciudad, pues entonces podré usarlo. Pero, oye, es que si vivo en Alcalá de Henares, Claro. y si vivo en Getafe, y si vengo a pasar el fin de semana a Madrid porque soy de Valladolid. Entonces esto es una cosa muy lejana, porque ya tienes que desplazarte a la ciudad. Si te desplazas en tu propio coche no tiene sentido, y si te desplazas en otro medio de transporte que podría tener sentido, se hace mucho más complicado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues como este coche, primero a la gente dentro de la ciudad le deja salir fuera, lo que hemos hecho es el juego contrario. Nuestros centros de operaciones, tenemos dos, uno en el norte y otro en el sur, uno en Las Tablas y otro en Villaverde. Villaverde es nuestra oficina central además. Hemos puesto parkings disuasorios. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que el cliente pueda aparcar su coche en nuestras instalaciones, nosotros se lo cuidamos, y coger un coche de Weevil para ir al centro de Madrid. Claro, ¿qué es lo bueno? Que el cliente cuando va al centro de Madrid aparca este coche, el nuestro, donde quiera, porque el coche pues, puede aparcar en zonas verdes y azules porque es cero emisiones, pero luego ya no tiene coche, no se tiene que preocupar, ¿no? Y esto le genera una diferencia completa y ya no es solo un servicio con más cosas, es que además le llega a más gente y esto es un poco la visión, ¿no? Por último, déjame ya que te cuente lo último y ya acabo. Es que Weber tiene muchas cosas. Entonces, Vale, está bien, está bien. Por último, claro, ¿cuál es uno de los mayores problemas que tiene el cliente en general si coge una compañía de car sharing? Si lo coge en el centro de Madrid o si entra a Madrid, está pagando por minutos, pero claro, un coche hay que aparcarlo. Que es una obviedad, pero depende del tiempo que tardes en aparcar, la obviedad se vuelve cada vez más complicada, ¿no? Si es que encima, si además pagas por minutos, pues mucho más complicada todavía, ¿no? Fijaros, en nuestro caso podría ser más complicado porque nuestro coche es muy grande, es más grande, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Esto lo hemos visto clarísimo desde el principio. Oye, si el cliente tiene un problema y es que no puede aparcar, pongámosle aparcamientos. Y entonces, ¿qué tenemos? En este momento tenemos una red, hay 15 aparcamientos concertados en la zona centro de Madrid, que se ven desde la app y permiten que el cliente pueda directamente, si no encuentra sitio en la calle, que lo pueda hacer donde quiera, ir a uno de nuestros aparcamientos y en nuestra zona, lógicamente, tiene que haber sitios libres, esto se ve en la app, y puede dejar el coche aparcado de manera gratuita o incluida en el precio, ¿no? Por cierto, es algo que hemos hecho nuevo porque cobrábamos €1 y ahora lo hemos puesto gratuito para todos nuestros clientes, ¿no? Por tanto, eso también, desde un punto de vista más tradicional, te daría otro beneficio. Así que, y ya resumiendo todo lo que te he dicho, al final lo que te decía, ¿qué hemos hecho? Hemos creado una compañía de car sharing que hace lo mismo que todas las demás, pero hemos intentado ir más allá. Y por eso lo hemos puesto en el claim, porque es nuestro modelo y es nuestra visión. Todo lo que hagamos tendrá que ser siempre intentando superar el modelo actual. Claro. Bueno, también contáis con que están dos compañías de la talla de Kia y Repsol detrás, que siempre es una ventaja competitiva, pero esto también nos da a pensar que siendo dos corporaciones tan grandes los procesos se van a ralentizar mucho, porque al fin y al cabo se tienen que poner de acuerdo. ¿Cómo se logra escapar de estos típicos procesos lentos y cómo consigues que Weevil se mantenga en cierto modo como una startup, ¿no? Y que sea ágil en este tipo de cuestiones? Pues es muy buena pregunta, ¿no? Y además es un poco otra de las claves, ¿no?
montar una compañía de car sharing en el que cada coche cuesta 35.000 euros, pongamos ese precio, ¿no? Puede ser un precio medio, y tengo 500, no es una startup convencional. No es la típica de la... Claro, es que esto en el Friends and Family no te va a salir para tener a lo mejor ni un coche, ¿no? Es decir, y por debajo de esa cifra tampoco vas a poder operar, con lo cual hay una barrera de entrada y una inversión inicial muy potente, ¿no? Y esto es por lo que en el mundo de la movilidad compartida, quizás empresas con accionistas más pequeños pueden estar en patinetes, bicicletas, y conforme vas haciendo el modelo más complicado, pues cada vez la gente que opera son empresas más grandes, ¿no? Y no solamente por nosotros, sino también por nuestros competidores, quien está detrás son empresas muy grandes. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si una empresa tan grande como es Repsol, o una empresa tan grande como es Kia, o una empresa tan grande como es cualquiera del IBEX 35, arranca un negocio del que tiene a priori poco conocimiento. Tiene poco conocimiento porque tiene poco conocimiento todo el mundo, porque este negocio tiene 5 años, es decir, que no hay ni siquiera perfiles. Se mete en algo nuevo, se asume que hay que ser ágil, ¿no? Esto es lo que Webull tiene de startup o intenta tener de startup. Tener la agilidad de una empresa pequeña que es capaz de tomar decisiones muy rápido porque hay que adaptarse a un entorno. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Bueno, pues yo creo que la que en este caso han tomado, ¿no? Yo aquí no puedo hablar por mí, hablo por mis jefes, los accionistas, ¿no? Pero creo que al final es una muy buena explicación. Es decir, oye, nos juntamos nuestras fuerzas, juntamos un plan parecido, ya os decía que tienen un plan parecido sobre esto, pero vamos a dejar que la compañía opere de manera independiente, ¿no? Y así es como lo hacemos. Es decir, yo trabajo para esta compañía, la dirijo, y lógicamente alineo, y toda nuestra estrategia está alineada con lo que las dos accionistas quieren, pero los procesos los creamos nosotros, ¿no? ¿Esto qué nos da? Pues la agilidad de que, como es normal, nos equivocamos. Si no nos equivocáramos, bueno, que sería imposible, hay que equivocarse, pero podemos cambiar muy rápidamente las velas y poder reorientar el negocio, el servicio, el proceso, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena decisión. La decisión de decir, bueno, vamos a sacarlo fuera, vamos a que se vayan a otra oficina, que tengan su equipo, que lo seleccionen ellos, que elijan la tecnología, que hagan todo. Por supuesto, si os tengo que decir, existe muchísima ayuda, es decir, estas empresas tienen muchísimo más recursos, nosotros tenemos muy pocos recursos y siempre están en un contexto de ayuda hacia nosotros. Claro. Pero también, quiero decir, la pedimos, la tenemos que pedir, si no, oye, navegad, ¿no? Y esto yo creo que es una de las claves que hace que esto pueda funcionar, ¿no? Oye, no sois una empresa grande, sois una empresa muy pequeña, estáis financiados perfectamente, pero tomad las decisiones, tomad los riesgos y empezar a trabajar como si esto estuviese creado, ¿no? Entonces, esto básicamente es la manera, porque efectivamente tú decías, y tienes razón, si ellos fuesen como pongamos un departamento dentro de estas empresas, sería muy difícil arrancar. No digo que posiblemente una vez arrancado y funcionando pueda funcionar, porque al final, oye, tanto Kia como Repsol, como las empresas grandes, hacen cosas infinitamente más complicadas de las que hago yo. Es decir, que esto no es... no estamos mandando un cohete al espacio, estamos creando algo de cero, es muy importante, es muy difícil, es muy complicado, es muy nuevo, pero estas empresas hacen cosas mucho más complicadas. No es un tema de talento, sino de flexibilidad. Sí, vamos, que han decidido daros cierta libertad a la hora de manejaros, que quieras que no. Sí, la verdad es que sí. Lógicamente, como te decía, ¿no? Pues todos los mensajes, todas las estrategias, todo está absolutamente alineado, explicado. Yo iba a decir gasto, pero no gasto, invierto muchísimo tiempo en comunicar, en entender, en alinearnos, porque no puede ser de otra manera, porque al final tiene que ser así, ¿no? Pero sí, pero por otra parte, pues oye, pues toma riesgos y arranca, ¿no? Y esto es algo que yo creo que merece la pena y sobre todo que funciona bien, es práctico, ¿eh? Claro, y en relación a esto también, aunque hablas que tanto Kia como Repsol van mucho de la mano y van en el mismo camino, son dos empresas que tendrán culturas empresariales un tanto diferentes. Entonces, tú como CEO, ¿cómo te aseguras de que va Webull en consonancia con ambas? Qué buena pregunta, hacemos siempre lo mismo, ¿no? Oye, yo creo mucho, bueno, no voy a decir, creemos mucho en que la cultura de una empresa es muy importante, es el alma de una empresa. Claro, por eso. Es lo que al final hace que las personas que trabajan puedan darle lo máximo en la dirección que lo tienen que dar, ¿no? Pero te voy a responder de una manera muy fácil, creando la nuestra. Es que una empresa independiente tiene que tener su propia cultura. Lógicamente,
siempre hay un traspaso, Claro, no puede ser de otra manera, Hay que ¿no? estar alineado. Hay que estar alineado en cierto modo. Además, son empresas, esta empresa, nosotros la que tenemos, oye, es una empresa muy visible, es una empresa que hace algo que le afecta a mucha gente. Lógicamente, pues siempre va a estar alineado. Pero la única manera es teniendo nuestra propia forma de ser, haciendo nuestras propias cosas, gestionando el equipo como lo gestionaríamos. Yo siempre digo lo mismo. Yo intento gestionar esto como si fuese mi dinero. Por supuesto no lo tengo, claro, pero como si fuese algo que se ha montado, que lo hemos montado nosotros. Es la mejor manera, además, de asegurar a los accionistas que las cosas están haciendo con sentido, ¿no? Porque no arriesgarías un euro de más si fuese tuyo, y desde luego yo no lo voy a hacer de mis accionistas como si fuese mío, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Pero con tu propia forma de hacer las cosas. No la tuya personal, sino con la nuestra, ¿no? Claro. El equipo Webull es un equipo pequeño, somos un equipo de 12 personas, es decir, pensad que 12 personas solamente en magnitudes, ¿no? 70.000 clientes, 500 coches, pues claro, gestionarlo con 12 personas es algo muy difícil, ¿no? Oye, WhatsApp se vendió por no sé cuántos mil millones de dólares, no sé cuál es, y eran 30 o 20 personas, o sea que no tiene nada que ver, las personas pueden dar mucho de sí, sobre todo con el entorno de la tecnología, que es el verdadero multiplicador de todo esto, ¿no? Pero al final somos una familia, es decir, y hemos empezado todo esto juntos. Es que hemos pasado de la idea, del PowerPoint, a la realidad, y lo hemos vivido en muy poquito tiempo. Pensad que Webull nace en julio del 2018. Estamos en marzo de 2019. O sea que es que realmente hay muy poco tiempo para poder arrancar esto y ponerlo a velocidad, ¿no? Entonces, la mejor manera de asegurarte esto es decir, oye, pues lo haría como si fuera mi casa, y lo haría desde luego siempre pensando en, por supuesto, en no perder el alineamiento, pero siempre pensando en cómo podemos hacer que la gente que tenemos sienta el proyecto como suyo, ¿no? Quizá eso es en nuestra cultura lo que intentamos mantener, ¿no? Es decir, la gente que trabaja con nosotros, no solamente, por cierto, empleados directos como puedo ser yo, sino también proveedores, toda la gente de nuestro alrededor, intentamos que sea también su proyecto, su empresa, su hijo, ¿no? Y al final, en la medida de lo posible, cada vez que lo conseguimos, pues hay una persona más seguidora, ¿no? Yo estoy absolutamente enamorado de la empresa que me toca dirigir, ¿no? Pero espero que toda la gente que está trabajando con nosotros, pues también lo sea, o por lo menos eso intentamos. Hombre, al final el crearte una cultura empresarial propia también ayuda a que la gente se sienta parte del proyecto. No... Claro. Es que no podría ser de otra manera, Sí, claro. Sí. Pero esto también es importante. Claro, una cultura es como todo. Cuando tú empiezas a trabajar en una empresa que ya está consolidada, pensemos en todas las empresas grandes, ¿no? No solamente aquí en Repsol, pensemos en cualquiera. Cuando tú entras a trabajar allí, tú entras a trabajar en un sistema. En un sistema que tiene sus cosas especiales. Todas las empresas lo son. Hablabas de la diferencia de culturas entre Kia y Repsol. Sí, son empresas muy diferentes. No tiene nada que ver una empresa española de una empresa surcoreana. Lógicamente, claro. Como no tendría nada que ver una empresa americana, ¿no? Como no tendría que ver una empresa farmacéutica de una tecnológica. Es que son completamente diferentes. Pero cuando uno entra a trabajar allí, se adapta a algo que ya está creado. Lógicamente siempre pones algo, y siempre al final las personas, y yo soy de los que piensan que, oye, tenemos la virtud de influir y de cambiar las cosas y de hacer las cosas mejores, o por lo menos intentarlo, ¿no? Pero bueno, el rango es un rango pequeño. En el caso de Webull, la cultura la hemos creado todos. Es decir, oye, pero es que no podía ser de otra manera, es que nos hemos visto juntos trabajando. Entonces, oye, las personas que han empezado, que son la mayoría del equipo, lo digo porque algunos han incorporado después, pues han co-creado esta cultura, ¿no? Y efectivamente estoy de acuerdo, es la manera de que pueda la gente sentir un compromiso mayor porque haga suyo el proyecto. Entrando en temas más específicos de movilidad y de todo lo que hemos estado hablando antes sobre el uso del vehículo urbano, hemos estado haciendo un poco los deberes, hemos estado un poco investigando y hemos encontrado un white paper de la consultora Delphi, ¿vale? Que estima que de media el propietario del vehículo privado lo utiliza solo un 10% del tiempo. El resto del tiempo, pues, o permanece estacionado en su casa o en su plaza de garaje, en el trabajo, en la calle, donde sea, ¿no? También habla de que en el futuro, con alternativas pues como las que ofrece Webull, de car sharing o con el vehículo autónomo, se estima que estén en circulación el 90% del tiempo. No privados, sino compartidos. Eso es, ese tipo de vehículos, ¿vale? O sea, entonces, el modelo de negocio de Webull es un negocio impulsado por la propia necesidad. O sea, ¿hasta qué punto es insostenible la situación actual con el vehículo privado? Bueno, joder, es que me encanta, porque es como son todo lo preguntáis desde el centro siempre de la Diana, ¿eh? O sea que sí, has hecho los deberes muy bien. Bueno, vamos a esto, vamos a ver. ¿Hasta qué punto es una reacción
defensiva o es una reacción con un sentido y mirando hacia adelante, ¿no? Lo primero, yo esto no creo que vaya de coches parados o no, va de lo que a la gente le gusta. Es decir, yo creo que luego lo intentaré poner en una diapositiva, ¿no? El mundo de la sostenibilidad ecológica en las grandes ciudades, porque la población está creciendo y va a seguir creciendo en las grandes ciudades, y porque es insostenible que todo el mundo vaya en su coche privado, lógicamente impulsa esto y lo cambia. Ya lo veis, la ciudad de Madrid tiene una serie de protocolos y una serie de normas que cada vez restringen más el uso del coche privado. No puede ser de otra manera, porque es que no cabemos. Es decir, en esto puedes estar a favor o puedes estar en contra. Da igual, lo van a tener que hacer, todas las grandes ciudades lo están haciendo, ¿no? Primero. Segundo, el uso de la tecnología para este tipo de cosas abre un abanico de posibilidades nuevos. Es decir, hablábamos antes, un coche está geolocalizado, se puede abrir con un teléfono móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego son dos cosas muy importantes para que esto pase. Estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, la idea de que un coche no esté parado el 90% del tiempo, sino que esté utilizado por otros, lógicamente crea muchísima sostenibilidad, porque hace que las cosas se utilicen con mucho más sentido, y además pues la tecnología lo puede permitir. Pero al final, bajo mi punto de vista, el multiplicador, esto es una ecuación que estos dos masas suman, pero hay una que multiplica, ¿no? Y es lo que a la gente le apetece. Es decir, es que ya no es un problema de cuánto tiempo está parado mi coche o no, es un problema de que hay determinadas personas, o mejor dicho, todas las nuevas personas que se incorporan al mercado, al consumo. La verdad es que hablamos siempre es un poco cursi, porque hablamos de los millennials, pero sí empiezan los millennials. Pero mucho más allá, nosotros tenemos clientes mucho más mayores que entienden que para moverse es más fácil pagar un ticket que comprarse un coche, ¿no? ¿Su preocupación es que van a tener el coche todo el día en el garaje? No, su preocupación es que no es una preocupación, es que les parece más fácil. Es decir, oye, es que esto me va mejor. ¿Por qué? Porque esto es igual que cuando compro Netflix, en lugar de, no sé, ir al cine o de tener el Canal Plus. O es exactamente igual que cuando uso Spotify para escuchar música en lugar de comprarme los discos. Porque el mundo del consumo, el mundo de relacionarnos con las empresas privadas está cambiando. Y entonces, ¿esto cambia para todo el mundo y en todos los sitios? Yo creo que no. Es decir, coches va a seguir habiendo. No creo que el 90% de los coches acaban siendo compartidos. No lo creo. A lo mejor en el centro de la ciudad y en algún momento en el futuro podría llegar a ser. Desde luego, posiblemente el coche autónomo. Algunas cosas pueden hacer que cambie muy rápidamente. Pero no creo que esto vaya a ser para todo el mundo. Pero sí hay una porción de la gente que dice, oye, yo es que no quiero tener esto. Es que yo no quiero comprarme un coche. Entonces, yo ya no quería comprarme un coche antes. ¿Qué pasa? Que ahora lo que estamos son una serie de operadores que podemos ofrecerle a esta persona una serie de opciones para que no lo haga, ¿no? Entonces, son las dos cosas juntas, ¿no? Al respecto de si los coches están mucho tiempo parados o mucho tiempo moviéndose, o si podemos llegar a que un coche se mueva el 90% del tiempo, son números, bueno, hay diferentes consultoras. Es verdad que el número del 90-10 se da en muchísimos sitios, igual que hay un número que dice, que lógicamente viene de ahí, ¿no? Que cada coche compartido puede retirar 10 coches o 12 coches de la circulación. Sí. También hay algo que tiene mucho sentido, y es cierto que de alguna manera esto está llegando, ¿no? Pero nosotros no creemos, y así lo hemos hecho, en que, oye, el hecho de tener un Webull ya elimina la posibilidad de vender coches. No, oye, a quien quiera comprarse un coche que se lo compre, pero es que la persona que tiene un coche privado puede tener un coche privado porque le gusta, porque se va de vacaciones o por lo que sea. Es que da igual, o porque le gusta, pero sin embargo puede ir al teatro. Porque es que ese coche lo aparca, en el caso de Webull, déjame hacer un poco de publicidad, en uno de nuestros aparcamientos, y es que además luego se va a cenar, se toma una copa después de la cena y puede volver en un Cabify. Claro. Y es que esto cambia el panorama completamente. Y dices, no, pues sigue teniendo coche. Sí, pero está aparcado. Mientras no está yendo a bloquear la Gran Vía y a no poder aparcar, ¿no? Entonces, yo creo que es la combinación, ¿no? Es la combinación un poco de todo. Pero al final, al menos nuestro punto de vista y nuestra visión es, lo que tenemos que focalizarnos es en las personas, en qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren, cuál es el cambio de las cosas a las que se acercan ahora que no se acercaban antes, y ahí es donde tenemos que estar, ¿no? Ese es el reto. Y sin embargo, pueden existir ciertas trabas por parte sobre todo de la administración a la hora de implantar este tipo de modelos de negocio. Se nos viene a la cabeza pues los ejemplos de Uber y de Cabify últimamente, ¿no? Que han tenido ciertos problemas. ¿El car sharing se enfrenta a este tipo de problemáticas también? Bueno, la regulación, claro,
conforme vaya siendo diferente en las diferentes ciudades en las que podemos operar, pues habrá más facilidades o menos facilidades, ¿no? La regulación en Madrid permite que podamos estar porque el Ayuntamiento de Madrid tiene una apuesta por la sostenibilidad y los vehículos cero emisiones tienen la posibilidad de aparcar de manera gratuita e ilimitada en todas las zonas verdes y azules, ¿no? Esto, junto que ellos además piensan que el hecho de compartir coches, si además son de este tipo, ayudan a que menos coches vayan por el centro de Madrid, pues ha creado un incentivo para que podamos estar en Madrid, ¿no? Pensad que somos empresas con muchísimo esfuerzo de capital en mercados muy nuevos. Es decir, que claro, no estamos llegando a un mercado súper maduro. No es lo mismo, yo le he oído a algún político, ¿no?, que compara los coches de car sharing con las terrazas de los bares. Pues es que no tiene nada que ver. Es decir, es que la terraza de un bar puede medir exactamente lo que puede generar. Nosotros estamos inventando este modelo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de ciudades en las que apuestan por esto de esta manera, yo creo que la regulación llegará. Y llegará, lógicamente, porque tiene que acabar ordenando y dando una seguridad jurídica, pero lo importante es crear los incentivos para que podamos estar, ¿no? Es decir, Webull hoy está en Madrid por muchos motivos. Porque Madrid es una ciudad muy interesante, porque tiene una población en cantidad y en densidad interesante, porque ha demostrado el madrileño que le gustan las opciones. Esto es como todo, esto es el huevo y la gallina, le gustan, también las tiene, entonces por eso le gustan, pero por lo que sea, Madrid es una ciudad muy importante. Pero lógicamente también es importante porque tenemos un ayuntamiento que empuja esto y esto acaba haciendo que aparezcan. Hay algunos otros ayuntamientos en España, algunos de alguna otra ciudad muy grande, al que le gusta menos, bueno, y quieren verlo de una manera mucho más regulada, en el que además las normas ya directamente filtran incluso el número total de coches que pueden... Bueno, oye, nada que decir, si la regulación puede funcionar en el futuro, pues lo veremos, pero de entrada nos cuesta mucho poder llegar a esto. Oye, en el caso de Webull, pues podemos estar haciendo lo que estamos haciendo con un vehículo cero emisiones, que en nuestro caso tiene además mucho más autonomía. Bueno, pues esto es una facilidad que podemos tener en Madrid y que nos sería complicada de tener en otros sitios, ¿no? En cualquier caso, ¿qué hace un ayuntamiento? ¿Qué puede hacer un ayuntamiento? ¿Qué puede hacer una corporación en general pública? Bajo mi punto de vista, lógicamente. Yo creo que todas las cosas que permitan facilitar este tipo de negocios, este tipo de servicios, serán buenas por un motivo, porque son buenas intrínsecamente para las personas. Es decir, al final, pues no sé si Uber y Cabify, desde luego Webull sí, los bicicletas, patinetes, motocicletas, cualquier método de transporte, pensad que son métodos de transporte 100% privados. Es decir, al ciudadano no le cuesta nada. Sin embargo, le dan una opción para poderse mover de otra manera. Yo soy un absoluto admirador, creyente y usuario del transporte público, pero el transporte público no soluciona todos los problemas. Y sin embargo, el transporte público, lógicamente, tiene una factura a los ciudadanos que lo pagan vía sus impuestos, ¿no? Pues esto al final es dar más opciones al ciudadano sin tener un coste para el ciudadano. Lógica, esto, como siempre, hay muchas posibilidades de poderlo discutir, ¿no? Pero en un coste económico directo, al final, yo lo que entiendo es que son más facilidades y que eso es difícil, o a mí me parece difícil, que se pueda ver mal. Yo creo que aquí está el entendimiento de como siempre, la zanahoria, ¿no? Es decir, yo creo un ecosistema que permita que estas empresas puedan operar aquí en lugar de irse a otros sitios. Pues podríamos seguir haciendo preguntas. Porque... Yo te las iba a seguir respondiendo, ya lo ves, claro, ya se nos quedamos sin tiempo ya. Sí. Lo único, ¿llegará Webull a The Cube algún día? Bueno, Webull llega a The Cube, no exactamente a la puerta de The Cube, pero sí a la calle Alcalá, a 2 manzanas allí. Lo digo porque yo lo he mirado, lógicamente, para venir. De hecho, os digo, yo no he venido en Webull, he venido en una moto, de motosharing, no porque llegue a The Cube, porque también podía llegar enfrente, sino porque en el centro de Madrid, a esta hora, es una pena sacar estos coches, porque son coches que le iba a quitar un cliente, con lo cual yo volveré a mi casa en Webull, al centro de Madrid. Con lo cual, mira, es un ejemplo de lo que hablábamos, ¿no? De la multimodalidad. Yo trabajo en Webull, pues vine en moto, no pasa nada. Volveré en Webull, eso sí, bueno. Hay que hacer un trayecto por lo menos al día, ¿no? Pero llegamos cerca. Vale. Pues ha sido muy interesante. Sí, ha sido un gusto, la verdad. Y la verdad, muchas gracias por venir a nuestro primer podcast. Esperamos que todo haya salido bien.
Y nada, Javier, muchas gracias y hasta la próxima. Pues nada, Sergio, Bárbara, muchísimas gracias, me he encontrado muy a gusto. Es Qué una bien. responsabilidad el primer podcast. Bueno, Bueno, pero yo creo hay que que enganchar a la gente y es un- seguro que con este... Es una responsabilidad, pero por supuesto, por nosotros, todo lo que podamos ayudaros en The Cube, haremos todo lo posible, porque pensamos que al final el panorama en las startups, en la innovación, en la gestión y en encontrar talento es algo que es muy importante. Precisamente como hablábamos antes de empresas grandes y pequeñas, ¿no? En las startups está el talento en estado puro, ¿no? Y entonces, oye, pues poder estar es una maravilla, ¿no? Pues muchísimas gracias, Perfecto, Javier. Javier. Venga, hasta la próxima. Adiós, Hasta muchas la gracias. próxima, oyentes. Y recordad seguirnos en nuestras redes sociales si queréis estar al tanto de las últimas noticias.